Qué gusto saludarte, Conrado, igualmente. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la llamada. Oye, Zoraida, a ver, me tocó ver el artículo, me tocó encontrarme con los datos que tú trabajaste, pero primero platícanos. Realizaste un trabajo de investigación periodística y lo hiciste dentro de un proyecto, ¿no? Es decir, no fue, es un esfuerzo no aislado, pues, ¿no? Así esto es parte de una beca de el Centro Internacional para Periodistas Ujú. y en alianza con Conectas. Entonces, digamos que en un encuentro que hubo de Conectas con diversos colegas de otros países, surgió este tema y lo llevamos a cabo ya en el país América, que es donde yo estuve trabajando ahí un buen rato, y así fue como se pudo realizar este tema, con el apoyo de Conectas en alianza con el país. Entonces, este trabajo se realiza con un esfuerzo de institucional para poderte ayudar a ti como periodista a cumplir con este propósito. Así la idea es que gente experta en esta temática de lavado de Ujú. dinero, periodistas de otros países pudieran intercambiar sus conocimientos y sus experiencias para asesorarme en cuanto al tema, porque digamos que el lavado de dinero es complejo, es un tema complejo, ¿no? Sobre todo para rastrear como que este asunto de la ruta del dinero. Entonces, así fue como se pudo realizar el proyecto. Y ese proyecto ya está publicado. Así es, se publicó la semana pasada en El País, ustedes lo pueden leer en la página del País, y se compone de 3 capítulos Ujú. y básicamente es contar cómo ha sido el combate al lavado de dinero en México desde que inició la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Recordemos que siempre en el discurso oficial nos han dicho que es importante desarticular la estructura financiera de los cárteles para que pues no tengan recursos con los cuales seguir financiando sus actividades ilícitas. Entonces nos dimos a la tarea de buscar qué había pasado pues con esa lucha que tanto se había dicho de que se buscaba combatir el lavado de dinero, y pedimos primero que nada a la Fiscalía pues el número de cuántas investigaciones se habían iniciado, ¿no? Así Desde es. el 2006. Luego conseguimos que nos dieron estadísticas primero de cuántas investigaciones iniciaron, luego de ahí pues el siguiente filtro es cuántas pasan ante el juez, porque muchas se quedan en un primer filtro porque no se encontraron elementos para continuar con la investigación, porque Ujú. se sobreseyeron, porque X motivo. Y ya cuando logramos saber cuántas llegaron ante un juez, quisimos saber cuántas se habían sentenciado. Y en Ujú. este asunto de las sentencias es importante un dato, porque regularmente siempre los gobiernos nos hablan de sentencias, pero sentencias en primera instancia. Entonces, digamos que lo importante es saber cuántas son las sentencias definitivas, sentencias que ya pasaron todo un proceso judicial, que se apelaron, que las personas se ampararon, que llegaron a una segunda instancia judicial y que finalmente se concluyó que eran condenadas, ¿no? Es- Y así fue como logramos encontrar este dato de las 5.222 investigaciones que se abrieron. Ujú. Digamos que 12 expedientes concluyeron con sentencias, y en esos 12 expedientes había 16 personas involucradas, por eso hablamos de 16 sentenciados. Entonces, si hablamos de datos de personas que ya recibieron una sentencia definitiva, Así es. son 16 nomás. Son 16 personas. Y luego, te cuento, ya después con estos 16 que supimos las 16 personas en qué número de expediente estaban, Ujú. pues fuimos al Poder Judicial para pedir las sentencias. Ujú. En algunos casos el Poder Judicial se negó porque eran relacionados a investigaciones de delincuencia organizada, y ahí ya se ponen un poco Sí, difíciles claro. porque, pues por el tema. Entonces, logramos también que nos dieran una versión pública, o que en algunos casos nos dieran los amparos, donde pudimos rastrear quiénes eran estas personas, y fue donde encontramos el otro dato que también pues revelamos en este reportaje, que son en su mayoría personas que se dedicaban a transportar dinero, que ni siquiera sabían si trabajaban para Para uno, qué para otro. cártel, Sí, así claro. es, o sea, que los contactan, muchas veces les dicen, oye, hay un trabajo que se trata de llevar dólares a Panamá, tú no te preocupes, son dólares para una empresa, no les dicen qué empresa, y les dan una maleta y les dicen cómo deben de operar. En algunos casos pues hay por ejemplo, toda una red de corrupción con policías federales del aeropuerto de la Ciudad de México. Ujú.
y así pueden pasar los filtros de seguridad, pero pues en muchos casos los cachan y pues es cuando los sentencian por lavado de dinero. El otro dato, Conrado, que me parece interesante es que como son personas que nada más se les puede comprobar que transportaban dinero, Sí. las sentencias son muy bajas, son penas de entre 5 y 7 años de cárcel. Entonces, digamos que pues no son estas grandes condenas por lavado de dinero. La única condena importante por lavado de dinero que se lograron en 12 años es la de Vicente Carrillo Leiva, Así es. el hijo del llamado Señor de los Cielos. Entonces, a él sí se le comprobó que el dinero venía de una actividad ilícita, que era el narcotráfico, que es como uno de los requisitos para poder tú, pues, juzgar el lavado de dinero. Y a él sí se le comprobó que venía del narcotráfico. La sentencia tampoco fue muy alta, creo que fueron 7 años, pero digamos que es el único líder, por así decirlo, o uno de los líderes de un cártel que ha sido sentenciado por lavado de dinero. Hay unos datos que expone tu trabajo, Zoraida, que yo creo que vale la pena que la audiencia de Proyecto Puente más o menos los tenga a la vista. Y es, tú expones un dato relacionado, que en 10 años hay una cantidad de dinero asegurado que en realidad no pinta en comparación con las fortunas que se calcula por parte de los investigadores que tienen los capos. No recuerdo bien el dato, lo estoy buscando, son como $500 millones, ¿no? En Sí, comparación mira, con 12,000 que le calculan nomás al Chapo, pues. así es, la Fiscalía aseguró, esto de aseguró es que la Fiscalía en cuanto se empieza a investigar el delito, ellos precautoriamente aseguran ese dinero. Uh-huh. Son $578 millones relacionados al lavado de dinero. Uh-huh. Y en cuanto a bienes y todo eso fueron 564 inmuebles que pueden ser casas, ranchos, oficinas, así. 4 aeronaves, 70 embarcaciones. Y sí, o sea, el dato que yo decía es que si Estados Unidos calcula que el Chapo tuvo ingresos por más de $12,000 millones por lavado de dinero, y estamos hablando que en 12 años en México pues se aseguraron $578 millones. Además, el gobierno mexicano se estima que en México se lavan alrededor de $10,000 millones al año. Entonces, digamos que es apenas una minucia la cifra asegurada. Y al final, como bien lo mencionas, los detenidos por este delito relacionado con actividades como el narcotráfico terminan siendo personas que transportan una cantidad por mucho mínima de dólares en una maleta o en un doble fondo, en algún portafolios, pero el dinero que se mueve en el tema del narcotráfico, al menos lo que nos dicen las autoridades, los cálculos de ellos mismos, es por mucho superior a lo que se asegura. Así es, así es. De hecho, hay gente, por ejemplo, hay un señor que venía, él transportaba mercancías y creo que lo detienen, de hecho, en Sonora, en Sonoita, en un puerto fronterizo, y le encuentran ahí que traía dólares en su tráiler, ¿no? Ajá. Pero son personas, te digo, sí, o sea, son el eslabón más débil o más bajo de toda esta cadena criminal. Hay también, Corrado, un dato que yo menciono en la historia de Vicente Carrillo Leiva. De hecho, ahí tratamos de recrear un poco cómo fue el esquema de lavado, ¿no? Entonces él cuenta en sus declaraciones que cuando su papá murió, la mamá le pidió a él que recuperara el dinero y las casas que el señor había dejado para repartirlos entre la familia. Entonces él cuenta que el primer lugar a donde va a recuperar bienes él es precisamente a Sonora. Va a Hermosillo, a unas casas que tenía su papá, y él tenía ya indicaciones de la mamá de dónde estaba el dinero escondido. Entonces había dinero escondido en esas casas, mucho dinero, dólares en efectivo. Él lo saca ese dinero, pues lo lleva con la familia, luego va a otros lugares del país, creo que a Chihuahua, a diversos lugares, a Ciudad de México, y ya que tienen todo el dinero se lo reparten en partes iguales y él cambia, digamos, esos dólares a pesos mexicanos y los deposita a cuentas bancarias creadas con nombres, no eran los nombres de él y de su esposa, sino digamos que compraron identidades falsas. Y así es como logra a través del sistema bancario rastrear la fiscalía el lavado de dinero. Pero me llama la atención este asunto de que parte del dinero de este señor estaba ahí en Sonora, ¿no? Y además, lo difícil que les resulta a ellos
bueno, difícil entre comillas, ¿no? Lo que les resulta a ellos recuperar el dinero después de la detención de un capo, de que se dice que un capo ha fallecido, o cualquier de esas noticias impactantes con las que luego terminamos llenando las portadas de los diferentes medios de comunicación, pero la facilidad con la que ellos empiezan a recuperar el dinero, que es con lo que ellos operan y con lo que ellos sostienen su esquema de trabajo, pues, ¿no? Así es, porque pues muchas veces ellos no tienen ese dinero a nombre propio, sino a Ujú, través de prestanombres, pues que no en algunos casos sí son personas que tienen empresas lícitas y es sí. ahí a través de cómo se lava este dinero. Entonces es muy complicado poder asegurar los bienes, lo estamos viendo ahorita en el caso del Chapo Guzmán. Es muy complicado para las autoridades por el asunto de los prestanombres que usan estas personas. ¿Cuántos delitos el tema del delito de lavado de dinero, qué tan trascendente es en la estadística judicial, Zoraida? Pues yo creo que, bueno, si tomamos en cuenta que solo son 16 sentenciados y 12 sentencias por este delito, Ajá. pues estamos hablando que es una cifra muy menor. Los mayores delitos que se castigan relacionados a crimen organizado o donde se logran mayores sentencias es precisamente temas de portación de armas, temas de posesión de droga, pues porque es muy fácil, digamos que son delitos que encuentras a una persona, trae un arma y ya es fácil sentenciarla por ese delito, pero el lavado, el tema del delito de lavado sí es un tema muy complejo. Necesita más investigación y más trabajo de inteligencia por parte de la autoridad. Sí, porque tienes que además demostrar que ese dinero proviene de una actividad ilícita Ajá. o demostrar cómo obtuviste tú ese dinero que estás transportando. Ahora, es importante, Zoraida, cuando uno lea tu trabajo, cuando uno se encuentre con ese trabajo que lo puede encontrar en elpaís.com, cuando uno encuentra ese trabajo, que este tema no es el típico tema de la farándula narcotraficante, ¿no? En donde vamos a estar hablando de cómo es la estructura, quién es fulanito, quién es sutanito, sino es un tema que tiene que ver con la importancia de pegar en el lado financiero del crimen organizado. Sí, porque es justo lo que te comentaba al principio, o sea, es este asunto de que siempre nos están diciendo que es importante combatir el lavado, que hay que quitarle el dinero al crimen organizado para que no puedan seguir operando, pero siempre nos quedamos en el discurso, o sea, nos quedamos en que se detienen personas, en que se logran sentencias, tal vez nos informan, lo leemos en algún informe de gobierno, pero no sabemos después qué pasa en el Poder Judicial y es ahí donde ya se empiezan a caer las investigaciones, pues porque ¿y por qué? Pues porque la fiscalía, digamos que hace un trabajo no muy eficiente, entonces cuando al juez le llega el caso, el juez empieza a detectar fallas y los abogados de estas personas empiezan precisamente a agarrar esas fallas para poder tumbar los casos y que no se logre la sentencia. Entonces también el problema empieza desde la fiscalía, desde armar expedientes no tan sólidos que llegan ante un juez y que ya ahí es donde pues empiezan a desmoronar. Hay un párrafo que voy a compartir, Soraya, de tu trabajo, donde el dato sí es de verdad como para reírnos de tristeza. Desde que el A ver. expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en México en diciembre del 2006 y sacó al ejército a las calles para combatir frontalmente a los criminales, la fiscalía ha fracasado en la persecución del delito de lavado de dinero. Apenas ha logrado que el Poder Judicial sentencie a 16 personas, es lo que nos comentabas al principio, inmersas en los dos expedientes concluidos. A pesar de que las penas máximas por el ilícito de lavado de dinero son de hasta 15 años de prisión, 15 de los sentenciados obtuvieron penas de entre 5 y 7 años. O sea, son vacaciones, pues, ¿no? Solamente una acumuló 60 años por reincidir en el delito. Pero, a ver, 7 años de cárcel, pues no es nada, ¿no? Digo, es un sexenio, pues, ¿no? Sí, y además que luego empiezan estos asuntos que hay de reducción de la condena por Sí. buen comportamiento, por no sé qué, y pues terminas pagando la mitad de la pena de cárcel, o sea, ni siquiera los 7 años máximo. Y salen y el asunto pues termina siendo, ellos pueden salir y seguir con el mismo negocio porque no se asegura propiamente las millones de pesos o millones de dólares que se supone están relacionados con esa actividad. Solamente detienes una persona, bien lo mencionas, ¿eh? 3, 4 años sales y a volver a lo mismo, no pasa nada. Mientras que nosotros seguimos hablando de balazos y de corporaciones y de armamento, pues el asunto de la lana del crimen organizado,
opera sin ningún problema. Y nosotros, en general, el mexicano se queda, insisto, con este ambiente de la farándula narcotraficante en el que hablamos de nombres, de marcas, de cárteles, pero nunca se habla de un golpe definitivo a la estructura financiera de ningún cártel. Y esto, pues, solamente nos está jugando un juego que se mide por un ritmo de balazos, pues, ¿no? Así es, de hecho, las especialistas que consulté para este tema, una de ellas me decía o sea, si el gobierno mexicano al final de cuentas decide extraditar al Chapo a Estados Unidos, es porque, para empezar, bueno, ya se les había escapado, ¿no? De Ujú. 2 veces de prisión. Dos Y veces. porque sería muy difícil para el gobierno comprobarle los delitos, sobre todo el delito de lavado. Entonces, lo más fácil para el país es renunciar a tu derecho de juzgar a esta persona y mandarla a otro país, cuando México, como Estado mexicano, debería tener la obligación de juzgar a esta persona que cometió tantos ilícitos y causó un daño tan grande a este país, pero renuncian a esa posibilidad ante la incapacidad que ellos mismos también saben que tienen, y mejor lo mandan a Estados Unidos, donde ya vimos que ahorita pues está condenado a cadena perpetua. Zoraida, ¿cuánto tiempo te llevó realizar esta investigación? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a poder concluirla y poder recaudar todos los datos? Pues fue alrededor de como de unos 10 meses Ujú. aproximadamente, porque te digo, los procesos de la transparencia en México son a veces un poco complicados. Cuando se niegan a darte la información en un principio, pues te tienes que ir a un recurso de revisión y ahí es donde ya empieza a tardarse el proceso. Y además de que pues es combinarlo con el trabajo diario, ¿no? O sea, no Ujú, nada más es claro. dedicarle todo el tiempo a esto. Oye, Zoraida, ¿y este artículo que se publica en el país, lo podremos ver en medios nacionales o solamente se queda con el país? Pues es exclusivo del país. Ujú, Vi que algunos medios retomaron, pero hicieron una nota, entonces dándole el crédito al medio, obviamente, claro, pero lo pueden leer en el país o también creo que en la plataforma de Conectas, en la perfecto. página de conectas.org. Son tres entregas, ¿no? Zoraida, el eslabón más débil es el que paga, es el primero, los grandes capos impunes e intocables, y México Ujú. falló en debilitar la estructura financiera, que es la tercera parte. Así es, sí, perfecto, en 3 capítulos, dividido, Ujú. precisamente tocando estas temáticas que ya comentábamos, ¿no? Y poder explicarlas y contextualizarlas. Hay una parte donde le dedicas a la información que ha compartido Estados Unidos sobre las empresas relacionadas con el narco. Pese a esta información, en México es difícil, ha sido muy difícil poder cerrar la pinza en el tema financiero, ¿no? Sí, porque luego vemos que Estados Unidos boletina a estas empresas y prohíbe hacer transacciones con ellas, pero luego acá en México esas empresas siguen operando y son muy pocas. Ahí lo menciono, no tengo el dato ahorita Sí. así a la mano, pero es muy bajo en las empresas que aquí en México se han asegurado comparado con las que asegura Estados Unidos. Entonces, pese a que Estados Unidos hace las alertas y emite sus boletines, acá las empresas siguen funcionando como si nada pasara. Así es, la mayoría de ellas siempre siguen funcionando, no se cierran. Perfecto, Zoraida. Pues te agradecemos mucho a poder hacer contacto esta mañana. Muchas felicidades por ese trabajo y felicidades por sacar el tema del narco del mundo de verdad. A mí en lo personal me tiene enfadado hablar de nombres como si fueran esos estrellas, ¿no? Y empezar a hablar de que, pues, ellos como negocio han sido, pues ahí permanecen, siguen con sus millones y siguen haciendo su trabajo. Y lo que vemos en las noticias o la información que la autoridad nos comparte para hacer noticia es de pronto solamente la parte más pequeña de toda la estructura del narco. Así es, lo importante era saber eso, o sea, realmente qué había pasado, o sea, no quedarnos simplemente con el discurso oficial que nos han construido de estos señores, como decías tú, ¿no? De los nombres, del poder, de ponerlos casi, en algunos casos, pues como héroes o villanos, y ver qué es lo que había pasado y qué había pasado con ellos y a quiénes se habían sentenciado y pues esto fue el resultado. Perfecto, Soledad. Pues te agradecemos mucho el contacto esta mañana Gracias y a ustedes, muchas, Fernando, muchas felicidades. me dio mucho gusto Igualmente. saludarte y saludos también a Luis Alberto, que creo que anda de vacaciones. Anda de vacaciones el señor, pero ya va a volver, no te preocupes. Perfecto, pues. Muchas gracias, Zoraida. Saludos entonces, bye. Para cerrar esta participación de Zoraida, quiero compartirle el último párrafo de este artículo que usted encuentra en elpaís.com.
y dice, otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios públicos no son capaces de integrar todos los elementos ni entenderlos. Las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes. ¿Por qué no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigación. Y si no hay una buena investigación, hay pocos decomisos. De verdad le recomiendo que usted revise este artículo de Zoraida Gallegos. Son 3 entregas, son 3 partes en las que usted puede ir entendiendo cómo funciona el tema de la lana, del crimen organizado. Y entonces empezamos a entender que cuando hablamos de crimen organizado, no estamos hablando propiamente de una empresa donde hay un gerente, un director y así. Es el crimen organizado. Sí es cierto, es que todos se dedican a una actividad, pero de verdad está en realidad desarticulado. Y cuando vemos que detienen a una persona con efectivo en la frontera con Estados Unidos, o que viene una persona de México y que trae efectivo y la detienen, son, son los menos. Son cantidades muy pequeñas de dólares en comparación con lo que la estructura financiera de los diferentes cárteles de la droga manejan a nivel global. Cuando un gobierno quiere enfrentar el crimen organizado, le entra la lana. Mientras no veamos ese tema, mientras solamente estemos viendo balazos, mientras solamente estemos viendo agresiones y estemos hablando de homicidios, solamente estamos haciendo o estamos formando parte de una gran campaña mediática para hacer que el negocio sea más redituable. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, vámonos a un corte comercial y volvemos a